la subo al aula. Es que, claro, es que yo no, o sea, no, al aula virtual, pero el tema es que yo me fijé en el aula virtual y no tengo nada, o sea, entonces... No tenés nada de que yo la clase del viernes pasado la grabé y no la subí, pero los videos están. Claro, pero es que yo no la cursé el año pasado, yo la cursé el anteaño pasado y la dejé estar y no la pude rendir, por eso. No la rendí, o sea, tuve otras materias y es como que penal la dejé. No, Entonces ahora estoy en este curso para poder darla. está bien, no, lo que decía es que la del viernes pasado, no el año pasado, la del viernes pasado la grabé y no la subí todavía. Pero después el resto de los videos los tendrían que poder ver todos. Ajá. Bueno, ahora después me voy a fijar bien porque... Bueno, listo, no pasa nada. Dale. Gracias. Es decir, entren al aula y fíjense, si hay algún inconveniente me escriben, pero entiendo que no tendría que haber ningún problema. Igualmente, Buenísimo, gracias. después subo la del viernes pasado y la de hoy. Bueno, si alguno más quiere prender la cámara, me hace un favor, si no, hacemos como hicimos la vez pasada. Bien, el miércoles estuvieron con el doctor Rebollo, vieron algo de delitos contra la propiedad, ¿no? Sí, terminamos con delitos de la propiedad. Ya lo terminamos. Lo terminaron. ¿Alguna duda? No, quedó bastante claro. Bárbaro, Sí, quedó claro. bárbaro, me alegro, me alegro. Anótense como tema muy importante de parcial en delitos contra la propiedad, la diferencia que existe entre el hurto y el robo. ¿Sí? Eso es como fundamental. Y los distintos tipos de robo con arma que existen. Recuerden ustedes que hay dos tipos de arma propia e impropia. ¿Sí? Si la pregunta en el examen es robo con arma y ustedes hablan exclusivamente de arma de fuego, no es correcto, ¿sí? Porque un robo con arma abarca también las armas impropias. Arma impropia, el significado, como lo habrán visto con el doctor Rebollo, es todo aquello que aumenta la capacidad ofensiva, pero que no fue fabricada con la finalidad de un arma. No sé, un palo. Yo puedo utilizar el palo para amedrentar a la víctima, para aumentar mi capacidad ofensiva, y un palo en realidad no fue creado con esa finalidad específica. Sin embargo, yo al utilizarlo como arma, mi conducta queda comprendida dentro del agravante de robo con arma. ¿Sí? Bueno, para que tengan bien en cuenta esas dos cuestiones, obviamente toda la unidad, pero esas dos cuestiones se suelen preguntar mucho. Bueno, hoy vamos a arrancar con delitos contra la integridad sexual, en la unidad número 4 y número 5. Nosotros habitualmente las cursadas comunes este tema lo dejamos como tema de segundo parcial, acá como es un examen único, y lo damos ahora, y en total entra todo para el mismo examen. Hago esta aclaración por si alguno la cursó, siempre lo damos en la segunda mitad, porque es un tema interesante, porque es un tema largo también, no es demasiado complejo, pero es un tema que se presta al debate quizás, entonces tratamos de dejar delitos contra las personas para el primer parcial, delitos contra la integridad sexual para el segundo parcial. Bien. Si ustedes agarran el programa, por supuesto que cada uno que cuando quiera hacer una consulta o una opinión o lo que sea, se habilita el micrófono y la hace. Si ustedes agarran el programa van a ver que la unidad número 4, que se llama Delitos contra la Integridad Sexual, lo primero que dice es bien jurídico protegido e inmediatamente dice acción penal. ¿Sí? Bien jurídico protegido es, lo vimos la clase pasada, son aquellos bienes que la sociedad en su conjunto pretende proteger mediante el Código Penal o mediante los distintos tipos penales. En este caso, en el caso de la integridad sexual, ha sufrido una modificación importantísima en el año 1999. Anteriormente se conocía no como el bien jurídico integridad sexual, sino que se lo conocía como honestidad. ¿Sí?
eran delitos que atentaban contra la honestidad. El principal problema que tenía esto es que uno automáticamente relacionaba la honestidad, le daba una connotación religiosa al término honestidad en términos sexuales. La mayoría de la gente se planteaba la idea de que honestidad en términos sexuales tenía que ver con... Gracias, Alexis. Tenía que ver con tener relaciones dentro del matrimonio. Y todo lo que fueran relaciones extramatrimoniales no eran honestas, eran deshonestas. Por lo tanto, podía llegar a haber un atentado contra la honestidad y podía ser uno pasible de una sanción penal por esto. Si se fijan ustedes nosotros estamos hablando hoy por hoy de los artículos 119 en adelante. Si se fijan ustedes, quizás algún código viejo o alguno que aún tenga los artículos derogados, va a ver, por ejemplo, que el artículo hoy derogado 118 condenaba con pena de prisión a la mujer que cometía adulterio, por ejemplo, ¿no? Es bien claro el ejemplo de que se lo relacionaba con una idea de honestidad vinculada al concepto religioso de la honestidad. Bien, en el año 99 se dictó la ley 25087, si no me equivoco, sí, 25087, que viene a modificar íntegramente todo el capítulo 3º del Código Penal y los pasa a llamar delitos contra la integridad sexual. Entonces lo que corresponde preguntarnos es qué tenemos que entender como integridad sexual, qué es lo que se está protegiendo. Recuerden ustedes que si no hay afectación al bien jurídico, no hay delito. Por lo tanto, tenemos que tener bien en claro cuál es el bien jurídico que se protege en este caso. La integridad sexual debe interpretarse como la libertad, el derecho a la libertad de disposición del propio cuerpo, ¿sí? A la autodeterminación sexual. Donna habla de dos fases, una fase positiva y una negativa en esto. La fase positiva tiene que ver con la libre disposición del cuerpo y de los deseos sexuales, es decir, yo elijo qué hacer con mi cuerpo y con lo que yo quiero hacer con mi sexualidad. Y una fase negativa también abarcada por el concepto de integridad sexual, que tiene que ver con la no injerencia de terceros. Es decir, como aspecto positivo, mi libertad sexual, mis deseos sexuales y mi autodeterminación corporal. Como aspecto negativo, la no injerencia de terceros, que nadie pueda venir a tocarme sin mi consentimiento o meterse sin mi consentimiento, ¿sí? Sin embargo, vamos a ver que si bien el 119 responde a esto, a lo largo de los artículos que vamos a ir desarrollando, vemos que va más allá. Si bien el delito de abuso sexual previsto en el 119 protege la integridad sexual, entendida como el derecho a disponer de mi propio cuerpo, vamos a ver que en el caso del estupro, por ejemplo, lo que se protege es el normal desarrollo de la sexualidad, ¿sí? Es decir, más allá de la integridad sexual con esta definición, a lo largo de los artículos vamos a ver que se protegen aún más cuestiones que la libertad a disponer de mi propio cuerpo. ¿Va bien hasta acá? Sí. Bien. Decíamos esto que el programa marca acción penal. El otro día hablamos un poquito de esto, pero para refrescarlo, y como es uno de los puntos del programa, lo vamos a ver un poquito más. Las acciones, el ejercicio de las acciones en el Código Penal se encuentran reguladas en la primera parte del Código, es decir, son tema de Penal 1, se encuentran reguladas a partir del artículo 71. ¿Sí? Para hacerlo bien breve, hay tres tipos de acciones, se lo deben recordar esto: la acción pública, que significa que se va a investigar de oficio cualquier delito, ¿sí? ¿Cuál es cualquier delito? Bueno, menos los que sean de instancia privada o dependiente de instancia privada, todos los demás son de acción pública, ¿sí? Casi por descarte lo sacamos. Imaginemos la totalidad de los delitos. ¿Qué es que se empieza a investigar de oficio? Que frente a una muerte, frente a un robo, frente a algún tipo delictual que vayamos estudiando a lo largo de la materia, el Estado, en Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio Público Fiscal, va a comenzar la investigación para
verificar qué sucedió en la realidad de los hechos y tratar de alcanzar a quien fue el autor de ese delito. Por el contrario, tenemos los delitos de instancia privada, las acciones privadas. Están reguladas en el artículo 73 y son el tema que vimos el otro día, calumnias e injurias, por ejemplo. Son 4 nada más: calumnias e injurias, concurrencia desleal, incumplimiento de los deberes cuando la víctima sea el cónyuge o violación de secretos. ¿Sí? Son 4, son delitos muy leves y básicamente acá lo que tenemos que tener en cuenta es que no se investigan de oficio, sino que el particular afectado, si no promueve la acción, si no insta la acción y promueve el proceso, aporta pruebas, impulsa el proceso, el Estado no comienza a investigar. No solo no comienza, sino que no va a accionar. ¿Sí? Es dependiente de parte, depende de la parte del particular afectado en su honor, en el caso de las calumnias injurias. Y en el medio, y acá hay una discusión, algunos los ponen como un tercer tipo de acción, otros los ponen dentro de la pública como una subespecie, están las acciones dependientes de instancia privada. Y acá está, a lo que hace al tema que nos toca hoy, todos los que tienen que ver con los delitos contra la integridad sexual. ¿Qué significa que los delitos contra la integridad sexual sean acciones dependientes de instancia privada? Que si la persona víctima, la persona damnificada en su integridad sexual en este caso, no insta la acción, no manifiesta expresamente que desea instar la acción, no se puede investigar ese delito. ¿Sí? Por ejemplo, yo ahora a ustedes les cuento a todos que hoy a tarde o ayer a mí me abusaron sexualmente. Uno de ustedes, supongamos que es fiscal. ¿Sí? Los fiscales, cuando toman conocimiento de un delito de acción pública, deben, no es que pueden, deben investigar de oficio. Supongamos que uno de ustedes es fiscal. ¿Puede comenzar una investigación? No, no lo puede hacer. Lo que corresponde es que me pregunten a mí, esto se hace al momento de efectuar una denuncia, si yo deseo instar la acción. Cualquier persona que vaya a denunciar un hecho de abuso sexual, quien le recibe la denuncia, sea en comisaría o sea en fiscalía, le va a preguntar, ¿desea instar la acción? Si la persona dice que no, no se puede avanzar con la investigación. No hay investigación posible. Si la persona dice que sí, comienza la investigación por parte del Ministerio Público Fiscal, repito, en Provincia de Buenos Aires, y esto genera una bola de nieve, una suerte de bola de nieve, donde una vez que comenzó la investigación, la víctima ya no se puede retractar. Ya no puede decir, ah, no, la verdad que me arrepentí, quiero llegar hasta acá, quiero levantar la denuncia. No existe esa posibilidad. Massino, estás escribiendo en el chat, pero la verdad que no te comprendo lo que querés poner. Bueno. Continuamos. Perdón, le Sí. estaba por contestar a un compañero. Ah, me imaginé que no era para todos, porque no. Sí, sí, no, pensé que le iba a responder directamente, pero me pasó una info y bueno, Bárbaro. perdón. No pasa nada. Bárbaro. Bueno, decíamos, siendo esto así, cuando una víctima de un abuso sexual, por ejemplo, va a denunciarlo, le preguntan, ¿desea instar la acción? Generalmente va a decir que sí. ¿Por qué? Porque por algo está haciendo la denuncia, ¿verdad? Distinto es cuando un allegado, un amigo o un familiar va a hacer la denuncia por la víctima. Yo puedo denunciar que hubo un robo que fue víctima de mi mujer, por ejemplo. No puedo denunciar que a mi mujer la abusaron sexualmente, porque si me preguntan si deseo instar la acción, no depende de mí, sino que depende de la víctima en concreto. ¿Bien? Son dependientes de instancia privada, es decir, que la víctima tiene que instar la acción. Todos los que tienen, todo no, el artículo 119, que es el abuso sexual en sus 3 variantes que ahora vamos a ver, el 120 y el 130. Aparte están las lesiones leves, pero no hacen al caso. Desde hace muy poco, desde el año 2018, se modificó cuando la víctima sea menor de 18 años. Dice ahora el actual artículo 72 que
Se procederá de oficio cuando la víctima fuera menor de 18 años o haya sido declarada incapaz. ¿Esto qué significa? Que si el Estado toma conocimiento que a un menor de 18 años lo abusaron sexualmente, puede y debe comenzar una investigación. Yo también, como particular, puedo denunciar que a un menor de 18 años lo han abusado sexualmente. No así a una persona mayor de edad, que se necesita que esa persona sea la que inste la acción. ¿Está claro esto? Las acciones. Bueno. Entonces, los delitos contra la integridad sexual son delitos dependientes de instancia privada. Dependientes de instancia privada. Comenzando con el análisis de los artículos que vamos a ver, el primero, si tienen el código a mano sería ideal porque es muy extenso, es el 119, artículo 119. Delitos contra la integridad sexual. Recuerden la integridad sexual como derecho de disponer de mi propio cuerpo, derecho a la autodeterminación sexual de la persona. Dice el 119 que castigará, será reprimido con reclusión o prisión de 6 meses a 4 años, 6 meses a 4 años, tiene un monto de pena bajo, el que abusare sexualmente de una persona. ¿Recuerdan ustedes cómo yo les había sugerido que analicemos los tipos penales? Primero el bien jurídico protegido, lo acabamos de decir, sujeto activo, sujeto pasivo y acción típica o verbo típico. Cuando me dice el que, es cualquier persona puede ser sujeto activo del delito de abuso sexual, cualquiera, y cualquier persona puede ser sujeto pasivo del delito de abuso sexual, porque dice que abusar sexualmente de una persona, ¿sí? Yo hago mucho hincapié en esto y lo aclaro mucho porque en la guía, no sé si alguno tiene la guía, en la guía como quedó desactualizada, dice que solo puede ser la mujer víctima del delito de abuso sexual previsto en el tercer párrafo. Bueno, esto ya no es así. Cualquier persona. La acción típica acá, que esto es muy habitual cuando uno habla de abuso sexual, muchas veces la gente dice la violación. Bueno, no. El verbo típico de la acción típica es abusar sexualmente. Abusar es la acción. Este abuso debe tener una connotación sexual, por supuesto. Abusar es dar un mal uso, según el diccionario de la Real Academia Española. No implica dar un mal uso acá en el 119. Lo que implica es un abuso con connotación sexual. ¿Sí? Se abusa sexualmente de una persona, dice el código. Y acá me presenta dos hipótesis diferentes. Dos hipótesis diferentes. Me distingue dos supuestos el 119. Uno de ellos es cuando esa persona sea menor de 13 años. El segundo supuesto, que obviamente es cuando sea mayor de 13 años, me describe una serie de modos comisivos. ¿De qué modo yo puedo abusar sexualmente de una persona mayor de 13 años? Abusar sexualmente de una persona menor de 13 años o mayor de 13 años mediante cualquiera de los modos comisivos significa realizar actos de tocamiento o acercamiento. Realizar actos de tocamiento o acercamiento. ¿En dónde? Tiene que tener objetivamente una connotación sexual, por lo tanto, debe ser en alguna parte pudenda de la víctima. ¿Sí? Objetivamente, tiene que ser una parte pudenda de la víctima. Ahora bien, se exige, se requiere que el sujeto activo, a su vez, tenga una finalidad libidinosa cuando objetivamente esa parte no es pudenda. Por ejemplo, si estamos diciendo que el abuso sexual simple, este es el abuso sexual simple del primer párrafo, anteriormente se conocía como abuso deshonesto. Acto de tocamiento, dijimos, ¿sí? Yo, por ejemplo, le toco la cola a una persona. Esa parte del cuerpo es pudenda, objetivamente, no hay duda. Ahora bien, si yo lo que quiero hacer es darle un abrazo, darle un beso en la mejilla, abrazar por de atrás de la cintura a una persona, ¿objetivamente son partes pudendas? No, objetivamente no lo son.
Entonces, para que se dé el abuso sexual en los términos del 119, lo que vamos a tener que verificar es que el sujeto activo haya tenido una finalidad libidinosa. Y ahí, en cuanto a la finalidad libidinosa, ya entramos en un terreno que es absolutamente subjetivo, porque en cuanto a gustos sexuales y deseos sexuales, hay para todos los gustos. Casos así se han presentado por lo menos en 3 oportunidades en la Cámara del Crimen, donde un jefe abrazó por la espalda a su secretaria, la tomó de la cintura y le dio una vez un beso en el cuello, otra vez un beso en la mejilla. La cintura en sí mismo, finalidad libidinosa, de líbido, libidinosa. La cintura uno le puede dar, entender que es una parte pudenda o no, uno puede entender que tiene una connotación sexual o no. Lo cierto es que... Perdón, no sé si lo había dicho, pero el bien jurídico protegido en sí, en este tipo de delitos, ¿cuál sería? La integridad Quedamos hablando de eso y no me quedó claro. es en el 119 es la integridad sexual entendida como la libertad a disponer de mi propio cuerpo. Entonces ese es el bien jurídico protegido en sí, la libertad a la autodeterminación, o sea, sí, entendí. Gracias. En el 119, ojo, porque acá no es como la propiedad que todos los artículos protegen lo mismo. En el 119 sí. Vamos a ver después que en el 120, por ejemplo, no. Pero acá, lo que estamos hablando hasta ahora, sí. ¿Sí? Le decía, un jefe de oficina, que la secretaria le agarra por la espalda y le da un beso en el cuello. Bueno, las partes, el cuello y la cintura, ¿son pudendas? Y por lo menos lo podemos llegar a discutir esto. Habrá quienes opinan que sí, habrá quienes opinan que no. No es como decir la cola o los pechos, que no hay ningún tipo de duda que son partes pudendas del cuerpo. ¿Sí? Al darse a discusión, al existir algún tipo de duda, tenemos que verificar entonces cuál fue la finalidad del sujeto activo, si tuvo una finalidad libidinosa o no. Y en función de eso, vamos a poder determinar si hubo abuso sexual simple en los términos del 119. Si el tipo lo que quiso es hacer un chiste, humillar a la víctima, si se quiere, podremos llegar a una solución. En cambio, si lo que entendemos que lo que quiso hacer es satisfacer sus deseos sexuales, llegaremos a otra solución. ¿Por qué lo dejo tan abierto? Porque de los 3 casos que se presentaron con idénticas características en la Cámara del Crimen, se han resuelto de distintas maneras. ¿Sí? Esto nos da cuenta de la complejidad del asunto. ¿Sí? Que 3 situaciones idénticas se resuelvan de distinta manera en la Cámara Criminal de Capital Federal. Para resumir, lo que tenemos que tener en cuenta entonces es: el abuso sexual simple, previsto en el artículo 119, primer párrafo, implica actos de tocamiento o rozamiento. ¿En qué partes? Objetivamente, partes pudendas de la víctima. Ante la duda, vemos el aspecto subjetivo, que es la finalidad del autor, si tuvo alguna finalidad libidinosa, finalidad de satisfacer sus deseos sexuales. Bien. Ahora bien, habíamos dicho que el 119 distingue 2 hipótesis diferentes. Cuando la víctima sea menor de 13 años o cuando sea mayor de 13 años, pero cuando sea mayor de 13 años tiene que mediar ¿qué? Violencia, estos son los medios comisivos. Violencia significa fuerza física, ¿verdad? Un acto de fuerza física. Violencia, amenaza significa el anuncio de un mal grave inminente. Esta amenaza, este anuncio de un mal grave inminente debe ser cierto, debe generar temor en la víctima. Abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia. Esto es lo que se da constantemente en los trabajos. ¿Sí? Yo puedo abusar sexualmente de una empleada mía mediante intimidación en una relación de dependencia si ella sabe fehacientemente que si no accede a satisfacer mis deseos sexuales se queda sin trabajo. Profe, perdón, acá no solamente es el sujeto pasivo una persona menor de 13 años, sino también, porque, o sí. No, claro. Vos distinguís 2 situaciones diferentes. Cuando es menor de 13 años es siempre delito, porque se parte de la base que el menor de 13 años no tiene capacidad para decidir sobre su propio cuerpo.
este derecho a la libre determinación sobre nuestro propio cuerpo, el legislador entiende que lo hacen las personas de 13 años para arriba. El que tiene menos de 13 años no tiene capacidad de discernir esto, no tiene capacidad para poder disponer de su propio cuerpo. Por lo tanto, cualquier acto de tocamiento o de acercamiento, en los términos del 119, de abuso sexual, para con un menor de 13 años, siempre implica delito. Siempre. Ah, bien, perfecto, porque justamente, a ver, si media violencia o una amenaza, y puede ser cualquier tipo de persona, eso es a lo que me refería, no necesariamente, o sea, siempre sí o sí, cuando tiene 13 años o menos, y el resto cuando son los demás incisos, digamos, o sea, tipo, cuando media violencia, abuso activo, aprovechándose, ¿no? Exactamente. Menor de Bien, 13 años gracias. siempre es delito. Mayor de 13 años para arriba tiene que existir uno de los medios comisivos. Violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio en una relación de dependencia, de autoridad o de poder. Y acá el último es una fórmula genérica que para mi gusto abarca todas las anteriores, incluye todas, que dice o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción. ¿Sí? De ese modo, diciendo que por cualquier modo la víctima no haya podido consentir libremente la acción, nos da la pauta de que cualquier tocamiento que implique un abuso sexual a una persona que no prestó su consentimiento libre es abuso sexual. Un menor de 13 años jamás va a poder prestar su consentimiento, más allá de que yo diga estoy enamorado de mi novio de 12 años. Él me ama, es el amor de mi vida. Ese niño de 12 años no puede prestar su consentimiento con libertad porque no tiene la capacidad para decidir sobre su propio cuerpo en términos sexuales. Si tuviese más de 13 años, si por el modo que fuera no puede consentir libremente la acción, es abuso sexual. ¿Por qué remarco esto? Porque cuando yo estudié esta materia, que no fue hace unos años y no sé tanto tampoco, ¿sí? Esto se estudiaba de una forma completamente diferente. Se exigía que la víctima oponga algún tipo de resistencia activa al sujeto activo, ¿sí? Es decir, se le exigía a la víctima la resistencia. Lo cual era bastante loco porque a la víctima de un robo no se le exige ningún tipo de resistencia. Si a mí me viene a robar un nene de 16 años y me dice, no sé, dame la billetera, y yo se la doy, me está robando. Y a mí, como víctima, no se me exige ningún tipo de resistencia, ni de heroísmo, ni de decirle tomátela, no te voy a dar nada, nada, no se me exige nada. Frente a que él me exige el dinero, yo se lo doy, se consumó el robo. Sin embargo, a la víctima del delito de abuso sexual, en su época se le exigía resistencia. A tal punto que en las fiscalías era común escuchar, cuando había una víctima de abuso sexual, tiene marcas. Si no tenía marcas, se interpretaba que no opuso resistencia real. Por lo tanto, se entendía que no había abuso sexual. Bueno, hoy por hoy esto afortunadamente quedó absolutamente de lado, ¿sí? Hoy por hoy, al decirse, por cualquier modo no ha podido consentir libremente la acción, es justamente eso, de cualquier modo. Cualquier modo, ¿qué ejemplos encontramos en la jurisprudencia? ¿Qué ejemplos encontramos en los casos reales? No sé si recuerdan la causa Independiente, ustedes. La causa del Club Independiente, donde había dos jugadores involucrados, donde uno de ellos se fue a acostar, no sé si era la novia del momento, la chica con la que salió esa noche, no sé, se fueron a acostar juntos. Era la novia del otro, me parece. Claro, no, él se fue a acostar con la chica con la que estaba, y el otro se mete en la cama y accede a la chica que está dormida. ¿Está? El acceso carnal no es lo que estamos viendo, ahora estamos viendo abuso sexual simple. Sin embargo, el hecho de estar dormida es uno de los ejemplos que yo quiero dar de que no pudo consentir libremente la acción. ¿Qué consentimiento voy a prestar yo si estoy dormido? El dormido no consiente, el desmayado no consiente. El drogado no consiente, más allá de que los narcóticos o medios hipnóticos están equiparados al término violencia por el artículo 78 del Código Penal. Pero supongamos que no, esto es así. El drogado, es decir,
el medio hipnótico o narcótico es violencia, queda encuadrado dentro de violencia. Es así. Supongamos que no, la persona que está borracho, que está drogada, no consiente libremente la acción. Hay un video que está en YouTube, que si alguno lo quiere ver, es muy gráfico en todo esto, ¿sí? Ustedes ponen consentimiento taza de té. No, es una pavada, es un video didáctico, pero nos explica muy clarito todo esto. ¿Qué nos muestra el video? Que yo voy a la casa de un amigo, de una amiga, lo que sea, me ofrece té. ¿Sí? ¿Querés té? Sí, quiero té. Bueno, voy a poner la pava. Si pone la pava antes de que hierva el agua, yo me arrepiento y le digo, no, no quiero té, se rompió el consentimiento, no hay consentimiento. Si hierve el agua y antes de servir la taza donde está el saquito de té, yo me arrepiento y le digo, no quiero té, no hay consentimiento, se rompió el consentimiento. Para que haya consentimiento yo le tengo que haber dicho, quiero té, él tiene que haber puesto a calentar el agua tiene que hervir, me tiene que servir la taza de té y yo lo tengo que empezar a tomar con consentimiento. En ningún momento yo me tengo que ir para atrás, me tengo que retractar. Eso es el consentimiento en términos sexuales. Es la libertad de disposición del propio cuerpo. Ejemplo, a ver si alguno quiere, más allá de Massino, que te agradezco mucho, si alguno quiere participar también. Va una chica, a mí me gusta salir a correr, acá cerca tengo una plaza. Va una chica trotando, ¿sí? Yo salgo a trotar también, cuando la voy a pasar, ¡pum!, le pego en la cola, una cachetada. ¿Hay abuso sexual en los términos del 119, abuso sexual simple? Sí. ¿Por qué? ¿En dónde lo encuadrás vos? ¿En violencia? Porque fue sorpresa. Y le tocaste una parte no consentida a la persona, la tocaste de forma no consentida y a la vez en una parte que está tutelada como sexual. Exactamente. ¿Sí? Perfecto, Alexis. Objetivamente, esa... Sí, es tocarle una parte pudenta, como decíamos, Eso. o sea, los glúteos es una parte pudenta, por más de que sea un cachetazo, Bueno, Otra cosa es pasar, tocarle la espalda, como andás. porque si es así como al pasar o es para molestarte es una cosa, hay que ver la intención que tuvo el tipo. Es una agresión sexual de alguna forma porque le toca una parte pudenta, independientemente de la finalidad que tenga. Si la quería abusar esa misma tarde o no, o tenía el morbo de tocarle la cola. es que eso en sí mismo, ese acto en sí mismo es un abuso sexual simple. No hace falta que él haya tenido intención de accederla carnalmente. Ese acto en sí mismo configura un abuso sexual simple en los términos del 119, primer párrafo, que es lo que estamos viendo. Okay. Hay una fuerte discusión en esto. Si dentro de los medios comisivos, nosotros tenemos que encuadrar alguno. No podemos decir abusó sexualmente una persona mayor de 13 años sin decir cómo. Bueno, no. Lo tuvo que haber hecho o mediando violencia, o lo tuvo que haber hecho mediando amenaza. Acá se discutía mucho un caso como este que les acabo de dar. Acá encuadra perfectamente en no pudo consentir la acción. No pudo consentir libremente la acción. ¿Tuvo libertad de disposición de su cuerpo? No, porque sorpresivamente la toqué. Queda configurado el 119. Algunos autores incluyen también no solo el acto de tocamiento o acercamiento, sino también el hecho de hacerse tocar a sí mismos. ¿Sí? Si yo mediante amenaza, mediante violencia, obligo a otro que me toque a mí, es decir, esos tocamientos no son de parte del sujeto activo al pasivo, sino que son a la inversa, obligo al sujeto pasivo a que me toque a mí, también quedan configurados en el 119. Bien. En cuanto a la amenaza, ¿sí? La amenaza lo vamos a ver en el 149, es un delito contra la libertad psíquica, ¿sí? Se exige que la amenaza sea seria, sea real, seria, perdón, y sea el anuncio de un mal grave e inminente, ¿sí? También acá se discutía la seriedad de la amenaza. Uno de los casos que a nosotros nos habían dado para estudiar era, por ejemplo, 2 o 3 casos, ¿no? Yo soy fanático de Boca. Bien, viene alguien y me amenaza con una finalidad sexual
diciéndome que si no hago el acto sexual que pretende, me quema o me destruye todas las camisetas de Boca que tengo. Esa amenaza tiene una seriedad tal como para alterar mi ánimo al punto tal de que yo me sienta víctima de la amenaza y consienta. No, Ricardo, yo opino lo mismo que vos. Hay gente que opina que sí, que cualquier tipo de amenaza abarca el tipo penal. Yo entiendo lo mismo que vos. Tiene que ser una amenaza, el anuncio, un mal grave inminente, que revista cierto tipo de seriedad. Otros ejemplos que estudiábamos también eran a una chica la suben en la terminal de Retiro, 4 de la mañana, ¿sí? Porque no sé, tenía que viajar en remis, en Uber, lo que sea. Recién llega a la terminal, el chofer agarra otro camino, se mete ahí cerca en el interior del asentamiento de la Villa 31 y le dice, o tenemos relaciones sexuales o te bajo en este lugar. 4 de la mañana, sin teléfono, sin absolutamente nada. ¿Esa amenaza reviste entidad como para interpretarlo en los términos del 119? Para mí sí. Bueno, yo opino igual que vos, Massino. Sin embargo, son todos casos a analizar. Yo opino igual que vos. Que fue una amenaza que tiene una entidad de gravedad, es un anuncio de un mal grave inminente lo suficientemente real y O concreto. sea, o la viola el colectivero o la viola el que va pasando por ahí, ese es el que maneja. Bueno, sí, no podemos suponer que la van a violar sí o sí, pero sí, efectivamente. Es lógico suponer que ella tenga el suficiente temor como para acceder a la pretensión del sujeto activo en este caso. ¿Bien? Eso entonces, el 119, primer párrafo. Primer párrafo. Integridad sexual es lo que se protege. Hay dos hipótesis diferentes. Menores de 13 años siempre es delito. Mayores de 13 años mediante uno de los modos comisivos que se resumen todos ellos en el consentimiento, cuando la víctima no haya podido prestar libremente su consentimiento. Segundo párrafo del 119. Se lo conoce como abuso sexual gravemente ultrajante. Dice que la pena será de 4 a 10, es decir, esta ya es de efectivo cumplimiento, las penas que son mayores a los 3 años son de efectivo cumplimiento, de 4 a 10 años de reclusión o prisión, cuando el abuso por su duración o circunstancias de realización hubiere configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima. Si alguno tiene la guía, o algún código viejo, algún manual viejo, va a notar, viejo me refiero anterior al 2017, va a notar que acá se incluye la felatio in ore y la introducción de objetos vía analo-vaginal. Esto ya no es así. La felatio y la introducción de objetos quedan todos dentro del tercer párrafo, que es el acceso carnal, que lo vamos a ver a continuación. Es decir, si ustedes leen en el manual o en el código que estén leyendo o en la guía que abuso sexual gravemente ultrajante es la felatio o es la introducción de objetos, bueno, está desactualizado. Eso ya no es. Ya no es. Nosotros acá tenemos dos palabras claves entonces. El abuso sexual, ¿sí?, debe configurar un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima. ¿Cómo lo podemos determinar? ¿Qué herramientas tenemos para determinar que resultó un sometimiento sexual gravemente ultrajante? Por su duración. Y cuando hablamos de duración en el tiempo, no hablamos del acto sexual en sí. Cuando me refiero al acto sexual en sí, estoy diciendo, lo deben conocer a Sting. Sting contaba que él practica, no sé, una suerte de meditación, de, qué sé yo, de yoga, no me acuerdo bien cómo se llama. Bueno, sus relaciones sexuales... Como Milei, como Javier Milei. ¿Cómo quién? Como Javier Milei. No sabía que Milei también hacía eso. Bueno, no tiene pinta. Bueno, como Milei, entonces, sus relaciones sexuales, él decía que duraban aproximadamente entre 5 y 6 horas.
no me refiero a ese tipo de duración, a la duración del acto, sino me refiero a la duración del tiempo. Cuando una persona a la otra la somete a tocamientos, ¿sí? Esto se da, yo trabajo en el fuero penal, y se da constantemente son horribles los ejemplos que vamos a poner, pero son los ejemplos reales con los cuales nos encontramos, así que es así. Se da constantemente con padrastros, es decir, parejas de madres, ¿sí? O tíos o abuelos respecto a niñas menores de edad. Cuando ese tipo la manosea en su cola o en su vagina a esa nena una vez, es un abuso sexual simple. Cuando lo hace desde que la nena tiene 7 años hasta que la nena tiene 14 años, en la duración en el tiempo implica un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima. Es decir, hay un ultraje en su sexualidad y ese ultraje es grave. A ese tipo de duración nos referimos cuando hablamos de duración en el tiempo en los términos del 119, segundo párrafo. A ver si lo entendí. Entonces no es la duración del acto en sí, sino la duración en el tiempo cuando éste transcurre. Exacto, exacto. Que puede transcurrir, como el ejemplo que acabo de poner, que es lamentablemente lo que vivimos viendo, o puede ser que en un mes lo hizo en 5 oportunidades. La frecuencia, bueno, la frecuencia tal cual. Ahora, ojo, porque frecuente puede ser en un día 4 veces, o frecuente puede ser en 2 años 10 veces. Supongamos que el tipo la ve para las fiestas y los cumpleaños, ¿sí? Cada vez que vea a esa nena, la abusa sexualmente. ¿Podemos decir que hubo una duración en el tiempo que implicó un sometimiento sexual gravemente ultrajante? Por supuesto que esto es cuestión de prueba. Es cuestión de prueba. Tendremos que ver la afectación que tuvo esa víctima. Yo entiendo que sí, que tranquilamente se puede dar esto. Recuerden ustedes que si, lo vamos a ver ahora en el tercer párrafo, que si hay acceso carnal queda desplazado el ultraje. Es decir, si ya este tocamiento, este abuso sexual pasa al acceso carnal, queda desplazado el segundo párrafo y nos vamos al tercer párrafo que es aún más grave. Cuando hablo de gravedad hablo del monto de pena. ¿Está bien? Entonces, duración del tiempo, no del acto, sino en la duración en el transcurso de cuántas veces lo pudo haber hecho o en el lapso de tiempo que lo pudo haber hecho. O circunstancias de su realización, dice. Cuando hablamos de circunstancias de realización tenemos que ver en el caso concreto, ¿sí? Y estas generalmente implican una mayor humillación para la víctima. Acá la palabra clave está en la humillación a la víctima. ¿Qué podemos entender como humillación? Lo aclaro nuevamente. Como humillación anteriormente se entendía la introducción de objetos vía anal o vaginal. Desde la reforma del año 2017 ya no es así, la introducción de objetos ya no va. ¿Qué podemos entender como humillación en los términos de circunstancias de realización? Bueno, hay gente lamentablemente que ata a otras personas. Cuando digo ata no es consentido, obviamente todo esto, ¿no? Ata con esposas. Lo he visto en un caso concreto en Don Orión en menores de edad. Atados a caños de agua con esposas y los orinaban encima después de abusarlos sexualmente. ¿Está? Eso es una circunstancia humillante para la víctima. Por ejemplo, que lo orinen. Por ejemplo, que lo hagan tener relaciones con animales. ¿Sí? Todas estas cuestiones que son horrorosas son cuestiones que quedan configuradas dentro del ultraje. Acá lo determinante es que ese ultraje debe ser grave para la víctima. ¿Está? Entonces, segundo párrafo, abuso sexual gravemente ultrajante. Son casos de abuso sexual donde por o la duración al tiempo o la circunstancia de realización, que deben importar una humillación para la víctima, configuran un sometimiento sexual gravemente ultrajante. ¿Está claro el segundo párrafo? Bien. Sí, profe. Tercer párrafo. La pena es aún más grave. Y este sí es el que se conoce habitualmente, que se lo denomina violación. Van a ver que acá el código no habla de violación, pero se le dice violación. Se conoce técnicamente como abuso sexual con acceso carnal. Y es de los 3 supuestos de abuso sexual el más grave.
dice, la pena será de 6 a 15 años de prisión cuando, mediando las circunstancias del primer párrafo, hubiera exceso carnal. Mediando las circunstancias del primer párrafo, ¿qué significa? Tiene que haber abuso sexual en una de las dos hipótesis, o con un menor de 13 años, o con un mayor de 13 años, mediando violencia, intimidación, amenaza, falta de consentimiento. ¿Está claro? Por favor, no se equivoquen en esto. El acceso carnal es en las dos hipótesis del primer párrafo, o menor de 13 años, o más de 13, pero mediante uno de los modos de realización, hubiera acceso carnal. Acceso carnal, históricamente se entendió al miembro viril masculino. Miembro viril masculino. Por eso, los códigos viejos, la guía, yo insisto con esto para que no se equivoquen, por eso van a ver que autor del delito de abuso sexual con acceso carnal solo podía ser el hombre. Porque se entendía que era exclusivamente el miembro viril masculino. Fíjense ahora cómo queda la redacción. La circunstancia del primer párrafo hubiera acceso carnal por vía anal, vaginal u oral. ¿Tá? La felatio está incluida acá. O realizar actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías. Por lo tanto, dicho en criollo, yo abuso sexualmente, para que quede en el tercer párrafo, abuso sexual con acceso carnal. Yo abuso sexualmente o de un menor de 13 años o de un mayor de 13 años mediando violencia, amenaza, cuando no pueda consentir libremente la acción, introduciendo miembro viril masculino vía anal, vaginal u oral. ¿Sí? Introduciendo partes del cuerpo, comúnmente dedos, vía anal o vaginal, o introduciendo objetos, palos, botellas, lo que se les ocurra, vía anal o vaginal. La introducción de una mano, de un dedo, vía oral, no es delito en los términos del 119 tercer párrafo. La introducción de un objeto vía oral no es abuso sexual con acceso carnal. ¿Está claro? Sí, profe. Bárbaro, bárbaro. Entonces, con esta redacción no hay ningún tipo de duda, que antes había muchísimas dudas, sobre si la felatio es un abuso sexual con acceso carnal o no. No hay duda que la felatio es acceso carnal vía oral, por lo tanto queda comprendida en el 119 tercer párrafo. Si yo obligo, mediante violencia, por ejemplo, a una persona de uno u otro sexo a practicarme una felatio, es 119 tercer párrafo. No podemos tener duda de eso. No podemos tener duda. No podemos tener duda ni en la vida ni en el parcial, que es lo que... Disculpe, profesor. Sí, Hace unos años había leído un caso de una chica que la habían violado y la chica había dicho al violador que por favor, si la iba a violar, se pusiera un profiláctico. Entonces, ¿eso es consentido o sigue siendo violación? bueno, está bárbara la pregunta porque ese es un caso que sí, que salió en todos lados. E increíblemente hay un fallo que dice que prestó su consentimiento porque accedió a que el abusador se ponga el preservativo. Tanto yo como absolutamente creo que todas las personas que comprendemos la temática entendemos que eso es abuso sexual, sin ningún lugar a duda, ¿sí? Que la víctima le haya dicho al violador que por favor, digo al violador para que se entienda, ¿no? Al abusador sexual, que por favor se ponga un profiláctico, de ningún modo implica prestar su consentimiento con el acto. De ningún modo implica prestar su consentimiento con el acto. Casos como ese hay un montón. Muchas gracias. Casos como ese hay un montón. En los casos donde la víctima de abuso sexual llega un momento que o se deja de resistir, o llega un momento que dentro de las atrocidades que está viviendo pide que sea menor, que sea menor en cuanto a la humillación. Eso no es consentir. Eso no es consentir. Dentro de la desgracia trató de proteger su salud, tal cual. Tal cual.
Eso no es consentir. Eso es abuso sexual con acceso carnal. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tipos de abusos sexuales prevé el Código Penal? 3 tipos distintos. Abuso sexual simple, primer párrafo. Abuso sexual gravemente ultrajante, segundo párrafo. Abuso sexual con acceso carnal, tercer párrafo. Del más leve al más grave. ¿Bien? Bien. El cuarto párrafo establece agravantes genéricos, dice, para los 2 párrafos anteriores. Es decir, para el gravemente ultrajante y para el acceso carnal. No así para el abuso sexual simple que está previsto en el último párrafo. Entonces, el cuarto aumenta la pena del gravemente ultrajante y del acceso carnal a un mínimo de 8 años y un máximo de 20 años. Fíjense ustedes que tiene el mismo mínimo de pena que tiene el homicidio. Los incisos y los supuestos que previó el legislador para agravar el abuso sexual son cuando resultare un grave daño en la salud física o mental de la víctima. ¿Cómo podemos advertir eso? Mediante un informe médico, no hay otra forma. ¿Sí? Daño físico. Yo trabajé muchos años en un tribunal oral que hacíamos juicios. En un caso que nos marcó bastante en el tribunal fue el caso de una mujer. Yo les cuento a modo de anécdota para que se visualice bien los ejemplos, ¿no? Fue el caso de una mujer que tenía casi 40 años, se casa con un muchacho de 22 creo tenía, que era funcionario policial, de la Policía Federal. Bueno, comienza el noviazgo 6 meses, más o menos 8 meses, relativamente normal, según ella lo describe, para después él ponerse absolutamente agresivo y violento para con ella. Bueno, él la abusaba a ella de todos los modos que ustedes se puedan imaginar y los que no se puedan imaginar también. Nosotros jamás escuchamos tanta aberración junta. Ellos vivían en la zona de Esteban Echeverría, en una casilla muy precaria de chapa y madera. Él hacía, como todos los policías, horarios que hacen, ven ustedes los policías, son 24 por 48, tienen horarios diferentes al horario de oficina habitual. Sin embargo, él metía mucha carpeta médica, qué sé yo, entonces iba a trabajar 1 o 2 veces por semana nada más. Esa vez o 2 veces por semana que iba, él llegó al punto, esto se fue intensificando, no es que el primer día fue así, sino que llegó al punto de tapearla, imagínense la ventana que tiene una casilla de chapa y madera, tapearla, ¿sí? La tapeaba la ventana, cerraba con candado y cadena la puerta y ella la dejaba esposada con la esposa que le proveyó el Estado para su función, de la muñeca al tobillo pasando por la pata delantera de la silla, ¿no? No lo puedo mostrar porque no me da la cámara, pero entienden la posición. Bien, así ella tenía que quedar hasta que él vuelva de su trabajo y ahí le abría las esposas. Bueno, imagínense todo lo que ella vivió, abusos sexuales y qué sé yo. ¿A qué voy con esto? ¿A qué? Cuando habla de grave daño en la salud física o mental, salud física, cuando vinieron como testigos vinieron peritos que eran ginecólogos. En su testimonio lo que dijeron es que ella ginecológicamente estaba absolutamente destruida. ¿Qué hacía el tipo? Entre uno de los tantos abusos, la introducción de la 9 milímetros vía vaginal, ¿no? Absolutamente destruida. Eso sería un grave daño en la salud física. En la salud mental se tendrá que probar mediante prueba pericial, psicólogo, psiquiatra. Esta mujer, por supuesto, que también tuvo un grave daño en su salud mental. Sin embargo, yo les cuento esto, sí, sin embargo, increíblemente la que estaba imputada era ella por el homicidio de él, ¿no? Lo terminó matando y nosotros a quien teníamos ahí sentada en condición de imputada, detenida, era esta pobre mujer. Bueno, pero eso no hace al tema de hoy. ¿Está bien? Grave daño en la salud físico-mental de la víctima es uno de los agravantes. El segundo, cuando el hecho fuera cometido por ascendiente es para arriba, en línea recta, ¿sí? No solo mi padre, abuelo, bisabuelo, ¿está? Línea recta para arriba. Descendiente, para abajo, hijo, nieto, ¿está? Ascendiente, descendiente.
afín en línea recta, hermano, tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación o de la guarda. Acá hay una doble protección, porque aparte de mi integridad sexual, también lo que se aprovecha en este tipo de personas es de la confianza. Hay un aprovechamiento de la confianza. Se supone que yo confío en mi papá, que yo confío en mi ministro de culto, que yo confío en mi tutor o curador. El código actualmente dice ministro de algún culto reconocido o no. Anteriormente, ministro de culto era exclusivamente el cura de la Iglesia Católica. Con la actual redacción, ya quedan acá incluido cualquier tipo de secta, organización, lo que a ustedes se les ocurra. No hace falta que tenga un reconocimiento por parte del Estado. Cualquier agrupación que tenga un ministro, un referente que predique, queda, si ese tipo es autor de alguno de los delitos de abuso sexual del artículo 119, queda comprendido en el agravante. 3. O C. El autor tuviera conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave y hubiere existido peligro de contagio. Ejemplo concreto, HIV, yo como autor tengo que conocer que lo tengo y tiene que existir peligro de contagio. Lara preguntaba en el caso de el preservativo. Si yo, abusador sexual, ¿tá? Tengo conocimiento que soy portador de HIV, sin embargo, uso preservativo para abusar sexualmente a mi víctima, ¿aplica el agravante del inciso tercero del cuarto párrafo? No, tal cual. No, no hay peligro de contagio. No hay peligro de contagio. Perfecto. D. El hecho fuera cometido por 2 o más personas o con armas. ¿Por qué? Porque hay menor posibilidad de defensa por parte de la víctima. Cuando son más los atacantes, menor posibilidad de defensa. Si el atacante tiene arma, menor posibilidad de defensa. Mayor posibilidad de consumación del delito, del injusto. Entonces, 2 o más o armas. ¿Esa arma tiene que ser de fuego? No, el código no exige que sea de fuego. Si yo voy y abuso sexualmente mediante intimidación con un cuchillo, quedo comprendido en el agravante. E. El hecho fuera cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad en ocasión de sus funciones. Es clarita la redacción, ¿sí? Cuando personal de las fuerzas abusa sexualmente en ocasión de sus funciones, quedan comprendidas en el agravante. El hecho fuera cometido contra un menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo. Y lamentablemente, este inciso, este agravante, lo vemos constantemente. Es el abuso sexual o gravemente ultrajante o con acceso carnal, la víctima debe tener menos de 18 años y tiene que existir convivencia con el sujeto activo. La convivencia, porque este es un planteo recurrente en caso de padres separados, no, pero pasaba conmigo los fines de semana y ahí fue abusado, entonces no aplica el agravante. No es así. Alcanza con que convivan fin de semana, un día cada tanto, para que aplique el agravante. Porque acá de lo que se va el autor es de la mayor confianza que tiene con el menor víctima. Recuerden ustedes que no tengo que abusar sexualmente de la persona con la que convivo. Esa persona con la que convivo y la que abuso tiene que ser menor de 18 años. ¿Sí? Alcanza, reitero, con que convivan ocasionalmente, no necesariamente tiene que ser de lunes a lunes. Esos son todos los agravantes genéricos que se establecen para el delito sexual gravemente ultrajante y el abuso sexual con acceso carnal. El último párrafo dice que en los supuestos del primer párrafo, es decir, el abuso sexual simple, actos de tocamiento o rozamiento, la pena será de 3 a 10 de reclusión o prisión cuando concurran los incisos A, B, D, C, E o F. ¿Por qué no está el C? ¿Por qué no está el C? Porque el C dice... Porque no hay acceso carnal, entonces no hay posibilidad de contagio. Exacto, perfecto. Nunca podría haber posibilidad de contagio cuando yo toco o me acerco, por más libidinosa que sea mi acción, a una persona. No existe la posibilidad de contagio. Perfecto. Acá la pena es de 3 a 10 años. Delito excarcelable.
Bien. ¿Está claro el 119? Sí, Sí, está profesor. claro. ¿Sí? Vale. Es extenso, lo tienen que partir en 3 partes: abuso sexual simple, gravemente ultrajante o acceso carnal. Y tener bien claro que existen 2 hipótesis distintas. Cualquier abuso sexual, sea tocamiento simple, sea gravemente ultrajante o sea con acceso carnal por cualquier vía, a un menor de 13 años, siempre es abuso sexual. Se presume, y no hay prueba en contrario, no existe la prueba en contrario, que ese menor de 13 años no tiene capacidad para disponer de su propio cuerpo en términos sexuales. No puede hacerlo. No puede hacerlo. ¿Bien? Viene un grupo de médicos que me dicen, no, pero este niño de 12 años tiene una capacidad, un desarrollo sexual que parece una persona de 50. No importa. Tiene menos de 13, es delito. Punto. Más de 13 tiene que existir, se tiene que producir mediante uno de los modos comisivos. Los modos comisivos son violencia, amenaza, etcétera, que se resumen, esto es a mi gusto, a título personal, se resumen todos en la imposibilidad de consentir libremente la acción. Y después todos los agravantes. Miren, yo le repito, la guía y el código van a decir otra, y los códigos viejos van a decir otra cosa. Quédense con un código posterior a 2017 y traten de ser de estar lo suficientemente actualizados en este tema, porque hay gente que se quedó con que se exigía resistencia por parte de la víctima. Nosotros hoy por hoy estamos confirmando detención, estamos confirmando prisiones preventivas en la Cámara de Lomas de un novio con una novia, de un chico que entra a un baño, esta fue ayer, entra a un baño en una fiesta, abusa sexualmente de una chica. Probatoriamente, ¿qué testimonio existe? De la chica, la víctima, exclusivamente. No hay nada más. Ahora, si el testimonio de esa chica viene acompañado de que el resto de los integrantes de la fiesta no vieron el acto, sino que la vieron a ella llorar desconsoladamente tras lo sucedido. Ella no tiene ninguna marca. La vieron llorando desconsoladamente. Apenas él sale del baño, ella empieza a decir, me violó, me violó, me violó. ¿Se puede tener en principio por acreditado el hecho? Bueno, la pericia física indica que ella no tiene ningún golpe. Y ella dice, él me agarró fuerte nada más. Bueno, con esta situación que yo les estoy describiendo, ¿sí? Hemos confirmado la prisión preventiva de este muchacho, porque la chica en su relato lo mantuvo siempre de la misma forma e inmediatamente, tras sucedido el hecho, la vieron 3 personas distintas llorando desconsoladamente por lo que le acababa de hacer ese muchacho, el sujeto activo en este caso, ¿sí? Entonces tenemos que tener quizás un poco de comprender, ¿se acuerdan? Se decía mucho en la tele que el no es no, comprender que el no es no. ¿El consentimiento es libre o no es? Ahora bien, ese consentimiento, que debe ser libre, tampoco puede ser dubitativo en el sentido de que una vez iniciado el acto, digo, no, hasta acá llegué, etcétera, ¿no? Es decir, siempre siguiendo una lógica, una razón. Es decir, si los dos de común acuerdo iniciamos un acto, el arrepentimiento no implica delito, ¿sí? Obviamente que al momento de que uno de los dos dice que no, listo, debe culminar, debe terminarse. Ahora, si uno de los dos en un momento determinado dice que no o termina el acto sexual y uno de los dos se arrepiente, no puede alegar falta de consentimiento, porque el consentimiento al inicio del acto existió. El no pone el límite, tal cual. ¿Está bien? 119, completo hoy. Si tiene alguna duda, lo charlamos. Artículo 120.
estupro se llama. Dice que será reprimido con prisión o reclusión de 3 a 6 años el que realizare alguna de las acciones previstas en el segundo o tercer párrafo del 119. Acciones previstas segundo o tercer párrafo. Quiere decir que debe haber o un abuso sexual gravemente ultrajante o debe haber un abuso sexual con acceso carnal. No quedan comprendidos los actos de tocamiento y acercamiento. ¿Sí? No quedan. Segundo o tercer párrafo del 119. Con una persona menor de 16 años, aprovechándose de su inmadurez sexual en razón de la mayoría de edad del autor, su relación de preeminencia respecto a la víctima u otra circunstancia equivalente, siempre que no resultare un delito más severamente penal. En el estupro tenemos que tener en cuenta distintas cuestiones. Una de ellas es que lo que acá se protege es la integridad sexual. Sin embargo, hay consentimiento. Hay consentimiento por parte de la víctima. La víctima debe ser menor de 16 años, siempre. Mayor de 16 años no puede ser víctima del estupro, no puede ser víctima del 120. Ahora, menor de 16 y mayor de ¿cuánto? Si dice mayor de edad, sería mayor de 18. No, por eso. Tiene que tener menos de 16, pero más de 13, tal cual, de 13. Sí, pensé que estábamos hablando de sujeto pasivo. Si tuviese menos de 13, ya es o víctima de abuso sexual con acceso carnal o víctima de abuso sexual gravemente ultrajante. Aunque mediare consentimiento, esto no se lo olviden nunca. El menor de 13 puede prestar consentimiento, que no importa, no hay consentimiento posible para el menor de 13. Si el mayor de 13, pero menor de 16, 13, 14, 15, presta el consentimiento, puede ser víctima del estupro. ¿Por qué lo debe prestar? Porque si no lo presta, un niño, niña de 15 años, si no presta el consentimiento, estamos en el 119. ¿Está bien? Si presta, puede ser el 120. Entre 13 y 16. ¿Qué se tiene que dar acá? ¿Qué tiene que tener el sujeto activo respecto de este menor de edad? Aprovecharse de su inmadurez sexual. Debe haber un aprovechamiento de la inmadurez sexual. Y este aprovechamiento se puede dar en relación a distintas variables. Una de ellas es en relación a la mayoría de edad. No hay duda entonces que el sujeto activo debe ser mayor de edad, mayor de 18 años. Tiene que tener 18 años, seguro. Pero tiene que aprovecharse la inmadurez sexual de la víctima. Si un chico de 18 años recién cumplidos está de novio con una chica de 15 años, porque van a la escuela juntos, comparten recreo, ¿sí? Tienen relaciones sexuales consentidas, ¿puede alegarse estupro en ese caso? No. No, porque no hay un aprovechamiento en principio, habrá que ver después las características particulares de cada uno, pero en principio no hay un aprovechamiento de la inmadurez sexual. Tiene que existir ese aprovechamiento de la inmadurez sexual para que se dé el tipo penal. Ahora bien, yo soy un grandulón de casi 40 años. Les presento a mi novia de 15 años, ¿sí? Yo les digo, yo estoy enamorado, ella es mi novia y ella está enamorada de mí y tenemos relaciones consentidas. Ella dice, sí, efectivamente, yo estoy enamorada de él y tenemos relaciones consentidas. ¿Puede alegarse estupro en ese caso? No. Yo creo que sí, porque un tipo de casi 40 años con una nena de 15 es muy probable que se aproveche la inmadurez sexual. Muy probable. Un tipo de 39, 40 años no tiene nada que hacer con una nena de 15. No tiene nada que hacer. ¿Está? Obviamente hay que probar el aprovechamiento de la inmadurez sexual, pero en principio yo les diría que sí, que hay estupro ahí, porque hay una diferencia de edad tan grande que podría darse este aprovechamiento. La víctima, recuerdan ustedes que tiene que tener menos de 16, ¿sí? Nos cansamos de ver actores en la tele que tienen novias de 17, 18. Bueno, están fuera de esto porque tiene que tener menos de 16 la víctima, ¿sí? Siempre que no resultara un delito más severamente penado, es decir, frente a un delito más grave que ha desplazado el estupro.
En la Cámara de Casación Federal se había presentado un caso donde era una comunidad originaria, precolombina, creo, no sé, una comunidad aborigen, pero de esas viejísimas, que era en Salta. Perdón, profe, entonces supongamos, Sí. si, o sea, se puede dar por, digamos, a ver, podemos decir, sí, puede haber aprovechamiento, pero si la víctima no dice nada de que no que hay aprovechamiento, en ese caso queda como que la chica de 15 está contenta con lo que está haciendo. Por más que podamos decir, y sí, la verdad que el tipo está ahí, pero ¿quién? O sea, en todo caso, la que debe denunciar el aprovechamiento es la víctima, ¿o no? No, vos fíjate que cuando leímos lo de las acciones, ¿sí? Es de instancia privada el abuso sexual, salvo que sea menor de 18 años, en los casos del 119 y 120. Entonces lo puede Claro, por eso acá, denunciar el papá de la víctima, por ejemplo. claro. Y a ver, supongamos, ¿no? En ese caso, suponiendo, si la chica no está de acuerdo con eso, ¿Con qué? con la denuncia, con la denuncia. Aunque bueno, sí, el tema es que no tiene consentimiento ahí. Si es menor de 13 años no tiene consentimiento. Entre 13 y 16, si el tipo tiene 39, 40, para mí, y no tengo duda de esto, hay un aprovechamiento de la inmadurez sexual. No, claro, pero digo, o sea, sí, estamos hablando de estamos hablando del ejemplo que dio, de 15, 40. Son 25 años, no es lo mismo que tuviera 25, 50, obviamente. Obvio. Pero bueno, me queda esto, porque a veces pasa, no con tanta diferencia de edad en ese momento, pero sí, o sea, uno puede salir con gente que es mayor y de repente, bueno, está todo bien Vos y podés, no necesariamente hay un aprovechamiento. vos podés tener 20 y salir con uno de 60 y no habrá un aprovechamiento. El consentimiento es libre. Si vos tenés menos de 16, habrá que ver si hay un aprovechamiento de tu inmadurez sexual. Se presume que sos inmadura sexualmente. O inmaduro, ¿no? Porque víctima puede ser hombre o mujer. Claro, puede ser. Bueno, Bien. bien, para tener en cuenta, gracias. Si se presume eso, habrá que ver la edad del sujeto activo. Si el sujeto activo tiene 18, para mí no lo hay. Si el sujeto activo tiene 40, para mi forma de verlo hay. Igual habrá que analizar el caso en particular, ¿no? Por supuesto. Les decía, y es casi el mismo ejemplo que pusiste vos, esta comunidad aborigen se presentó de la siguiente forma. Se advierte esto porque la nena llega al hospital del pueblo, ¿no? La nena tenía 13 años, 13 ya cumplidos, ¿sí? Y era la esposa, dentro de la comunidad esa, no fue un registro civil, obviamente, era la esposa del cacique. El cacique tenía 40 años. El cacique la había dejado embarazada a la nena. ¿Está? Y a raíz de un inconveniente en el embarazo es que llega al hospital y se advierte toda esta situación. Los médicos denuncian directamente una situación de abuso sexual, se lo imputa al cacique, se convoca a la nena dice, soy su mujer. El padre de la nena dice, ella es la esposa del cacique y es un honor y un orgullo para mí que mi hija sea la mujer del cacique. ¿Qué hacen? ¿Hay abuso sexual o no hay? Ya tiene 13, ¿eh? La nena ya tiene 13. En teoría tendría que ser consentido porque también tiene el consentimiento del padre, de ella, supuestamente también de la madre. Supongamos que está el consentimiento de todos. ¿No hay ahí una situación de aprovechamiento de la inmadurez sexual? Sí, hay una cuestión. Hay incluso un aprovechamiento cultural en la religión. Hay una cuestión cultural, seguro. Ahora, a raíz de esa cuestión cultural, ¿podemos sortear nosotros el 120 y decir, bueno, esta chica dentro de su comunidad que haga lo que quiera y este tipo dentro de su comunidad que haga lo que quiera? No, totalmente no. No tiene nada que ver sea cultural o no, para nada. No, pero no, yo comparto con vos, Bárbara. Lo que pasa es que este mismo planteo lo hicieron los defensores hablando de
las costumbres de los pueblos originarios y qué sé yo, que el Estado no se tiene que inmiscuir en sus cuestiones, bueno, en fin. Bueno, lo cierto es que hay un aprovechamiento, no hay duda que hay un aprovechamiento de la inmadurez sexual. Repito, un tipo de 40 años, una niña de 13 años no tiene nada que hacer. Ahora bien, ¿qué pasa, en el mismo ejemplo de antes, si yo les presento a mi novia de 16 años, de 15 años, perdón, tiene que ser menor de 16, de 15 años, de la cual estamos los dos enamorados, pero la llevo a tomar un helado, la llevo de la mano por el parque, le doy un beso, nos abrazamos, nos tocamos un poco, pero nunca tuvimos relaciones sexuales? ¿Hay estupro? O hay delito, mejor dicho, ¿hay delito? ¿Por qué no, Mónica? ¿Por qué no hay nada ahí? Yo no dije nada de Bueno, pero eso. si hay tocamientos, No de antes, perdóname. queda dentro del Es de abuso antes. simple. ¿Cómo? Si hay tocamientos, queda, o sea, está previsto dentro del segundo párrafo, que es abuso simple, según lo que dice Gravemente ultrajante. Está accediendo a las partes pudentes a través del tacto. Claro. Y entonces, Es simple. Hay tocamientos, ¿sí? Es como digo. hay tocamiento, hay besos, ¿sí? Es grave. Y puede haber aprovechamiento también de la inmadurez sexual a través de por una coacción económica, decir, te llevo a pasear, te No, tomar un o helado. sea, que es estupro, sí o sí. O sea, no hay acceso carnal, pero es un estupro. Está contemplado dentro del 120. Si tiene entre 13 y 16. ¿Alguien opina que no? Yo opino que no. ¿Por qué, Lara? Primero que nada, si no hubo un acercamiento sexual más que agarrar y tocarle la espalda o el toqueteo que usted dice, sería un abuso simple. Entonces, acá en el artículo 120 dice algunas acciones previstas en el segundo o tercer párrafo del artículo 119. El abuso simple está previsto en el primer párrafo del artículo 119. Tal cual, tal cual. Que yo me aproveche la Perdón, me confundí de inciso, leí mal, estaba leyendo el segundo y no el primero. tal cual. Que yo me aproveche la inmadurez sexual de una chica para darle besos, para... Bueno, es atípico. No está previsto en el Código Penal. Es una conducta atípica. Para que haya estupro tiene que haber sometimiento sexual gravemente ultrajante, que para que haya un ultraje grave en la víctima, no alcanza con un manoseo. Tiene que ser gravemente ultrajante o tiene que haber acceso carnal. No hubo ninguna de las dos cosas, por lo tanto es atípico, no está previsto eso. Muy bien, muy bien. El agravante del estupro dice: la pena será de prisión o reclusión de 6 a 10 años si mediare alguna de las circunstancias previstas en los incisos A, B, C, E o F del cuarto párrafo del 119. Los incisos del cuarto párrafo del 119 se aplican, bueno, en el 119 en todos los párrafos, en el 120 como ven ustedes, ¿sí? Que son los que explicamos hace un rato, cuando mediare convivencia, cuando fuese un ascendiente, descendiente, ¿está bien? No los volvemos a leer porque ya está. El 123 está derogado, así que ni lo lean, si alguno lo tiene vigente, porque tiene un código viejísimo, y dice que se castiga a aquel que fingiendo ser el marido de una mujer tiene relaciones con ella, cosas que ya quedaron en la prehistoria. Y el 124 establece que se impondrá prisión o reclusión perpetua, cuando en los casos de los artículos 119 y 120 resultare la muerte de la persona ofendida. ¿Está? Esto se conoce como el abuso sexual seguido de muerte. ¿Sí? Va perpetuo. Bien, ¿hasta acá alguna duda? No. Perfecto. 119, por favor, ténganlo en cuenta en las 3 variantes y las 2 hipótesis que presentan. Menor de 13 años o, si es mayor, uno de los modos comicidios. ¿Sí? Mauricio, Sí. entonces el abuso
abuso simple entre una persona de 13 años a 16 no existe, llegado el caso. No, sí que existe. Vos pensás que en el estupro tiene que haber consentimiento. Tiene que haber consentimiento. Si la persona no presta su consentimiento, es abuso sexual simple. Ajá, ahí está. Sí, se me confundió. Sí, no, está bien la aclaración. La aclaración es No, escúchame, no, lo que él está diciendo es que es tiene que haber acceso carnal o gravemente ultrajante, eso es lo que dice el 120. No estipula el simple. no, eso es correcto. Sin embargo, Ahí está, sí. la aclaración tiene que ver con el consentimiento. En el estupro, la persona entre 16 presta su consentimiento, siempre. Está viciado porque hay un aprovechamiento, pero no está viciado al punto que hubo amenazas, por lo tanto no lo prestó. ¿Se entiende? Es decir, estupro, entre 3 y 16, presta consentimiento para el acto. El sujeto activo se aprovecha de la inmadurez sexual. ¿Y qué actos realiza? Acceso carnal o gravemente ultrajante, con consentimiento de la víctima. Si no hay consentimiento, hay abuso sexual en los términos del 119. Si es tocamiento o acercamiento, simple. Si es algo humillante, gravemente ultrajante. Si hay acceso carnal, acceso carnal. Ahí está, el estupro lo habilita el consentimiento. Después corre lo mismo. Con consentimiento, pero por parte del sujeto activo, aprovechamiento de la inmadurez. Exacto. Bien. ¿Bien? Bueno, perfecto. Pasamos entonces, venimos bien, venimos rápido, al 125, que es la corrupción de menores. Corrupción de menores. Uno cuando habla de corrupción siempre se imagina a los políticos, sin embargo, el código solo prevé la corrupción de menores en términos sexuales. Dice, el que promoviere o facilitare la corrupción de menores de 18 años, aunque mediara el consentimiento de la víctima, será reprimido con prisión o reclusión. En este caso, en el 125, corrupción de menores, lo que se protege no es la integridad sexual como la venimos viendo hasta recién, ¿sí? Sino que lo que se protege es el normal desarrollo de la sexualidad del menor. Se protege el normal desarrollo del proceso de formación sexual. Los verbos típicos son promover o facilitar. Promover o facilitar la corrupción de menores de 18 años. ¿De qué modo se puede promover o facilitar la corrupción de menores? Nosotros tuvimos un caso, por ejemplo, gráfico, así se los pongo bien gráfico. Eran dos muchachos, uno era el tío de un nene y el otro el padrino. Ya invitaban a esos dos nenes que tenían 13 y 15 años, algo así, a que vayan a la casa y los hacían posar como si fuese una película pornográfica sin que tengan acceso carnal entre ellos dos, sino la pose, está la pose, y los fotografiaban de ese modo. Después olvídense de la publicación de pornografía infantil, no nos vayamos por ese lado, quedémonos solo con el acto de fotografiar, hacer que dos nenes se posicionen de ese modo, imitando una película pornográfica, y los dos sujetos activos, dos varones mayores de edad, fotografiándolos. En un momento determinado, uno de los dos hizo que uno de los dos menores agarre un desodorante y haga la mímica como que se lo introducía vía anal. No llegó a introducirlo, sino que era toda la mímica, la pose de que lo hacía. ¿Está? Esa era la escena, de ese modo lo fotografiaban. ¿Sí? Esto no pasó una vez, sino que pasó reiteradas veces. ¿Cómo se advirtió eso? Porque la mujer de este tipo encontró la cámara y vio eso, bueno, imagínense. Lo denuncia, la prueba estaba machaza, ¿no? Vos tenés en tu cámara de fotos
tenés la foto de tu sobrino haciendo poses sexuales, y tu sobrino que después en cámara Gesell dice, sí, mi tío me hacía hacer eso, esto, esto. Bueno, en fin. Este fue un caso de corrupción de menores, ¿sí? Se alteró el normal desarrollo de la sexualidad de estos niños. ¿Hace falta que efectivamente se altere el desarrollo de la sexualidad, el proceso de formación sexual de las víctimas? No, no hace falta. Hace falta que se ponga en peligro ese proceso de desarrollo sexual. Mediante actos como los que acabamos de escribir, se pone en peligro. Con la puesta en peligro del desarrollo sexual, se alcanza para consumar la promoción o facilitación de la corrupción. Corromper quiere decir, corrupción viene de corromper, quiere decir romper. De aquí que muchos lo que cuestionan es, una vez que está corrompido el menor, siempre tiene que ser menor de edad, ¿verdad? Una vez que está corrompido ese menor, que ya se alteró el normal desarrollo de su sexualidad, ¿puede volver a corromperse? Una persona que fue víctima de corrupción de menores, ¿puede ser víctima por segunda vez de corrupción? Sí, Sí, Lara, ¿por qué? porque si a la persona la corrompieron, o sea, si en este caso sufrió la persona esta primera situación, pero en una segunda situación agarran y o lo violan o lo hacen hacer otro tipo de cosas reales, también sería una promoción de la corrupción del menor. Está bien, sí, está bien lo que decís. El argumento es porque puede empeorar su situación. Es decir, su desarrollo sexual, su proceso de formación sexual, puede empeorar a lo que estaba, por un lado. Y por otro lado, como no es necesario que efectivamente se altere el desarrollo, sino que se ponga en peligro alcanza, puede ser que con la segunda vez sí se altere. Entonces, si decimos que la puesta en peligro alcanza entonces efectivamente, solo poner en peligro 1, 2 o 10 veces el desarrollo sexual de ese menor para configurar el tipo penal. Esto se da muchísimo en los casos de recurrencia del acto en el tiempo. Y se da muchísimo el concurso real o ideal con actos de abuso sexual. Es decir, a un menor de edad lo abusan sexualmente mediante tocamientos, repito, cuando un abuelo, desde los 7 años de una nena hasta los 15 años, todas las noches, de noche por medio, va y le manosea la vagina, ¿sí? No solo hay un acto de abuso sexual, sino que también hay un acto de corrupción de esa menor. Y hay un concurso de leyes en ese caso, no hay duda. Le está afectando no solo la integridad sexual, sino que también está afectando el otro bien jurídico que se protege mediante el 125, que es el proceso de formación sexual de esa niña. Estoy pensando en algún otro caso de corrupción. Para que ustedes se den una idea, son el padre Gassi. Vos sabés que yo honestamente no sé por qué delito en definitiva fue condenado Grassi. Sé que fue por abuso sexual, pero no sé si fue por 125 también. Podría haber sido tranquilamente. Podría haber sido tranquilamente, porque eso no hay duda que altera el normal desarrollo de la sexualidad del menor siempre, ¿no? Del menor. Si en el caso, el menor, estamos hablando de 18 años en el caso del 125. Si fuese menor de 13, no solo menor de 18 por supuesto, sino que a su vez fuese menor de 13 años, la pena se eleva de 6 a 15 años de prisión o reclusión. ¿Está? Cualquiera, dice el tercer párrafo, cualquiera que fuese la edad de la víctima, la pena será de reclusión o prisión de 10 a 15 años cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también si el autor fuera ascendiente, cónyuge, hermano, tutor, conviviente o encargado de su educación o guarda. Es decir, cuando aparte de todo esto que estamos hablando que está en juego, que es el normal desarrollo de la sexualidad, hay una situación de violencia, amenaza, abuso coactivo o una situación de confianza entre víctima y victimario, la pena se agrava aún más. Esto responde a todos los agravantes que estuvimos viendo en el 119. Por lo tanto, acciones típicas, verbos típicos de corrupción de menores es promover o facilitar.
¿Qué es lo que se promueve o facilita? La corrupción, siempre de un menor de 18 años. Lo que debe ponerse en peligro es el proceso de formación sexual. Se altera el desarrollo sexual de ese menor. Hace falta que esto lo digo porque hay manuales viejos donde lo que van a leer quizá es que hace falta que se determine fehacientemente que esa desviación implicó en el menor, qué sé yo, lo que a ustedes se les ocurra. No sé. Tratar de hacer que dos animales tengan relaciones, o tratar de expresarlo en forma positiva, esa alteración en el desarrollo. Bueno, de ninguna manera hoy por hoy se exige esto, de ninguna manera. Se exige que se ponga en peligro el desarrollo de la sexualidad de ese niño, nada más que eso, con eso alcanza. Había otra causa, hablando de causa independiente, una era de los dos chicos, los dos futbolistas, que uno abusaba de la novia del otro, y había otra causa donde chicos que hacían las inferiores en el Club Independiente venían del interior del país a dormir a la pensión de Independiente y había una suerte de organización ahí donde participaban, qué sé yo, dirigentes, periodistas, entrenadores, etcétera, que los hacían estos chicos tener actos sexuales, sea con ellos o con terceras personas, a cambio de botines de fútbol, de promesas que van a debutar en primera, de contratos, etc. Se lo había calificado en principio, tal cual, era para eso. Se lo había calificado... Lo denunció Jair, ¿Cómo? lo que había denunciado Natalia Jair. Claro, Natalia hablaba de eso, ¿te acordás? Hablaba de eso, de esa causa. Esa causa en principio se la había calificado como abuso sexual. Sin embargo, después, posteriormente, se la calificó como corrupción de menores, porque acá lo que se alteró es el proceso de formación sexual de estos niños. Eran menores de 18, pero tenían que esos 15 y 16 años, ¿no? No eran menores de 13. Porque se les exigían o se les ofrecían que realicen actos sexuales a cambio de algo. ¿Está? Si a eso... ¿Sería también prostitución? Pero la prostitución está en el 126. Ahora lo vamos a ver. Vas a ver que exige una remuneración. Acá no siempre había. A veces simplemente eran promesas de. No había una contraprestación pecuniaria acá. Claro, pero si por ejemplo hacían que fueran terceros al club independiente y después agarraban y estos terceros les pagaban, por ejemplo, ¿no? A los nenes, sería así prostitución, ¿no? Si había una habitualidad, sí. Sí. Para que se dé la prostitución tiene que existir una habitualidad. Si esto se hacía... Si fue una sola vez no pasa nada. Si es habitual que todos los días o muy seguido, sí, entonces ya entran de lo que es la prostitución. Sí, claro. En la forma agravada de prostitución, porque vos acá vas a tener a un mayor aprovechándose del menor y encima con explotación económica. Así que lo vamos a ver la clase que viene, pero vas a ver que es la forma de prostitución agravada. Vamos a ver que el Código Penal no castiga la prostitución propia. ¿Sí? Yo me quiero prostituir, lo puedo hacer. Castiga al que facilita la prostitución ajena y ni hablar al que explota la prostitución ajena. Muchísimo más cuando es cuando esa persona que se prostituye es menor de edad. ¿Está? En definitiva, la corrupción de menores es otro bien jurídico y las acciones típicas son promover o facilitar la corrupción de un menor de 18 años. Bien, ¿alguna duda de lo que vimos hasta acá? 119, 120, 125. No, profe. ¿No? ¿Todo clarísimo? Sí, profesor. Bien, me alegro. Subo al aula entonces lo de hoy y otra grabación que hay de abuso sexual y les subo el tema que vieron con Rebollo también de delitos contra la propiedad. ¿Está bien? Sí, profe, porfa. Listo. Ok. Entrar al aula y ver los videos, cualquier cosa me escriben por el aula que yo entro seguido, así veo si alguno tiene algún inconveniente. ¿Listo? Perfecto. Sí, sí. Muy bien.
Buen fin de semana. Gracias, Buen fin de- chau, chau. Gracias. Gracias igualmente.